El siguiente tema que vamos a ver y que tiene que ver con lo que estábamos platicando acerca de los grupos funcionales es la clasificación entonces de estos compuestos orgánicos. Entonces vamos a analizar este esquema. Tenemos estas 5 formas distintas de clasificar los compuestos orgánicos. La primera de ellas va a ser con base a su composición. Si nosotros clasificamos los compuestos orgánicos con base a su composición, nos vamos a encontrar con los hidrocarburos, con los halogenuros de alquilo, con los compuestos oxigenados, con los nitrogenados y los organometálicos. Ahorita vamos a revisar cada uno de ellos. Si nosotros clasificamos los compuestos orgánicos por su tipo de enlace, vamos a encontrar compuestos saturados y compuestos insaturados. Recuerden, si estamos hablando por el tipo de enlace, si estamos hablando por su composición. Ahora, si hablamos de compuestos orgánicos con base a su estructura, vamos a encontrar compuestos lineales, compuestos ramificados y compuestos cíclicos. Otra forma de clasificar los compuestos orgánicos es con base a sus propiedades. Si clasificamos estos compuestos con base a sus propiedades, vamos a encontrar compuestos combustibles, compuestos inflamables, compuestos volátiles, compuestos tóxicos. Y por último, lo que estábamos viendo la clase pasada, una forma de clasificar a los compuestos orgánicos es con base a sus grupos funcionales, que eso lo vamos a revisar con detalle. Entonces, este esquema es muy importante que lo tengamos presente porque es la forma en que vamos a clasificar a los compuestos orgánicos. Recuerden, por su composición, por su tipo de enlace, por su estructura, por sus propiedades y por sus grupos funcionales. Entonces, vamos a ver cada una de las formas en que se clasifican los compuestos orgánicos. Decíamos que la primera forma de clasificar a los compuestos orgánicos era con base a su composición química. Y bueno, decimos que es con base a su composición química porque es de acuerdo a los elementos que componen nuestro compuesto. Entonces decíamos que con base a la composición química tenemos hidrocarburos, tenemos halogenuros del alquilo, tenemos compuestos oxigenados, compuestos nitrogenados y los organometálicos. los organometálicos. Entonces vamos a ver primero los hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos nos estamos refiriendo a compuestos que están formados única y exclusivamente por carbono e hidrógeno, no más otros elementos. Única y exclusivamente carbono e hidrógeno, estamos hablando de un hidrocarburo. A su vez, estos hidrocarburos se subdividen en lo que ya venimos platicando de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Bueno, cuando hablamos de los alcanos, también se les conoce con el nombre de parafinas. Lo que sabemos de los alcanos hasta este momento es que tienen puros enlaces simples. Y que por lo tanto este tipo de compuestos van a tener puros enlaces sigma. Y por lo tanto estos compuestos van a tener siempre una configuración sp3. Entonces los alcanos también reciben el nombre de parafinas porque parafinas es un vocablo en latín que significa falta de reactividad, puesto que estos compuestos no reaccionan fácilmente con otros compuestos en condiciones ambientales. Los alcanos son los hidrocarburos más simples de toda la gama de compuestos de todos los compuestos orgánicos. Y bueno, a estos les encontramos generalmente en combustibles fósiles como el petróleo o la gasolina y
por ejemplo, en la producción de velas, candeleros, candeleros de aceite, perdón. ¿Sale? Entonces, ese es el rollo con los alcanos. Ahora, los alquenos, lo que sabemos de los alquenos hasta este momento es que son hidrocarburos o compuestos orgánicos que están compuestos o que tienen en su estructura enlaces dobles. Y que por lo tanto los alquenos van a tener un enlace sigma y un enlace pi, y que por lo tanto estos van a tener configuración sp2. Esto es lo que sabemos de los alcanos hasta este momento. De los alquenos. Ahora, a los alquenos también se le conoce como las oleofinas. ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos de los alquenos generalmente se utilizan para sintetizar aceites muy pesados como los que se utilizan en los automóviles o en las maquinarias de uso industrial. Entonces recuérdenlo, los alcanos también son conocidos como parafinas, son los compuestos más simples dentro de los compuestos orgánicos, y los alquenos también se les conoce como oleofinas. Y bueno, por último tenemos los alquinos, que lo que sabemos de los alquinos hasta este momento es que son compuestos que tienen uno o más enlaces triples, que por lo tanto este tipo de compuestos van a tener también enlaces sigma y enlaces pi, y que estos van a tener una configuración sp. Esto es lo que sabemos hasta este momento de los alquinos. Entonces, a los alquinos también se les conoce con el nombre de acetilénicos. ¿Esto por qué? Bueno, porque también se les llama acetilénicos en honor al primer compuesto de esta familia, que ya lo veíamos en un video, que es el acetileno. Que bueno, ese sería como el primer compuesto dentro de los alquinos, que es un gas que se utiliza mucho en la soldadura. Entonces, recapitulemos. Cuando hablamos de clasificación de los compuestos orgánicos con base en su composición química, uno de los primeros grupos que nos encontramos es el de los hidrocarburos, que están formados única y exclusivamente por carbono e hidrógeno. A su vez, estos hidrocarburos los vamos a clasificar en alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos también son conocidos como parafinas, los alquenos como oleofinas y los alquinos como acetilénicos. Y de cada uno de estos hablamos de sus características. Lo más importante es que cuando hablamos de alcanos es de compuestos con enlaces simples. Cuando hablamos de alquenos son compuestos que tienen uno o dos o más enlaces dobles, y los alquinos tienen uno o más enlaces triples. Ahora, el siguiente grupo de compuestos orgánicos con base a su composición química son los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo van a ser hidrocarburos, que ya decimos que los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno, pero en este caso estos hidrocarburos van a tener la presencia o van a poseer uno o varios halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Ya decíamos que los halógenos son aquellos elementos del grupo 7 de la tabla periódica, donde encontramos precisamente al flúor, al bromo, al yodo, al cloro. El siguiente grupo es el grupo de los compuestos oxigenados, que estos también es bien fácil, son hidrocarburos que en su cadena poseen oxígeno. Entonces aquí no hay error.
¿Cuáles son los compuestos que vamos a encontrar dentro de este tipo de clasificación? A los alcoholes, los éteres, los ácidos carboxílicos, que esto lo vamos a entender más cuando hablemos ahorita de los grupos funcionales. Entonces, el siguiente grupo de compuestos que tenemos con base a su composición química son el grupo de los nitrogenados, que como su nombre lo dice, son hidrocarburos que en su estructura van a tener átomos o grupos derivados del nitrógeno. ¿Qué compuestos vamos a encontrar en este caso? Bueno, vamos a encontrar las amidas y las aminas, entre otros, hay más, pero bueno, principalmente son estos dos. ¿Cuáles otros? Bueno, como los grupos ciano, que es precisamente este carbono que tiene un enlace con el nitrógeno, pero de ese vamos a hablar más adelante. Por último, el último grupo que tenemos con base a su composición química es el de los organometálicos, que los organometálicos son hidrocarburos que están combinados, o que es una cadena de carbono e hidrógeno que están combinados con un metal y un no metal. Va a haber ocasiones en las que en las cadenas encontremos metales como el magnesio, el hierro, el sodio, y en esa misma cadena encontremos no metales como el caso de los halógenos. Entonces, en esas cadenas donde donde encontremos estos dos elementos, estamos hablando de compuestos organometálicos. Bueno, cuando hablamos de la clasificación de los compuestos orgánicos con base en sus tipos de enlace, que es otra forma de clasificarlos, vamos a tener compuestos orgánicos saturados y compuestos orgánicos insaturados. Este tipo de clasificación también se utiliza mucho. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de compuestos orgánicos saturados? Bueno, vamos a hablar de aquellos compuestos que tienen única y exclusivamente enlaces simples. Y aquí volvemos a hablar de nuevo de los alcanos. Los alcanos vienen siendo compuestos saturados. ¿Por qué? Porque los alcanos, sus carbonos van a estar ocupados con hidrógenos por puros enlaces simples. Puros enlaces simples va a tener las cadenas de compuestos saturados. ¿Qué representa, qué significa o qué representa esto? Bueno, que este tipo de compuestos, los alcanos, sean más difícil de combinarse con otros compuestos en condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque precisamente está completo todo, digamos, los octetos, en este caso de los carbonos, con hidrógenos. Bueno, entonces, el otro tipo de compuestos que vamos a encontrar de acuerdo a sus tipos de enlaces son los insaturados. Tenemos saturados e insaturados. Los insaturados son aquellos compuestos que van a poseer dobles o triples enlaces. Y aquí volvemos a hablar entonces de los alquenos y los alquinos. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar con los alquenos? Por ejemplo, que vamos a tener cadenas con dobles enlaces. Entonces vamos a tener estos dobles enlaces digamos en la cadena, y estos dobles enlaces son los que nos van a llamar insaturados, porque este carbono no está completando su octeto con puros hidrógenos, sino que aquí está compartiendo un electrón con este carbono de aquí. Entonces, como lo veíamos también en el tema de las hibridaciones, este tema de los dobles o triples enlaces, cuando hablamos de reacciones químicas, normalmente este tipo de compuestos que tienen estos dobles o triples enlaces son los primeros que se van a descomponer, o los primeros que se van a eliminar. Entonces, por eso es que los vamos a llamar compuestos insaturados.
¿Por qué? Porque sus carbonos tienen, en su cadena de carbonos tienen dobles o triples enlaces. Quiere decir, vuelvo a repetir, que el carbono no está completando su octeto con puros hidrógenos, sino que está compartiendo, digamos, uno de sus electrones con otro carbono. Y aquí vamos a tener los alquenos y los alquinos. Entonces, recapitulemos. Clasificación de los compuestos orgánicos con base en su tipo de enlace. Vamos a tener los saturados y los insaturados. Los saturados, aquellos compuestos donde solo hay enlaces simples, donde encontramos en los alcanos. Y los insaturados, aquellos compuestos donde vamos a encontrar dobles y triples enlaces. Perdón, y aquí vamos a encontrar los alquenos y los alquinos. Ahora, la tercera forma de clasificación de los compuestos orgánicos era con base a su estructura. Y bueno, de acuerdo a cuando hablamos de estructura nos vamos a referir a en cómo están arreglados o están dispuestos los átomos de carbono. Y con esta clasificación vamos a encontrar primeramente los compuestos lineales. Cuando hablamos de compuestos lineales, nos estamos refiriendo a aquellos compuestos cuya fórmula se escribe en una sola línea, es decir, sin ramificaciones. ¿Sale? Compuestos cuya fórmula se escribe en una sola línea, es decir, sin ramificaciones. Este tipo de compuestos, por lo general, cuando hablamos de su nomenclatura, decimos que van con... ¿Cómo los podemos identificar? Pues llevan la letra N. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una cadena de 4 carbonos. Ya casi llegamos al tema de la nomenclatura para entender este tema. Pero esta es una cadena de 4 carbonos y decimos que cuando hay 4 carbonos estamos utilizando el prefijo butano. En este caso es ano porque estamos hablando de puros enlaces simples. Entonces este sería butano. Este compuesto sería el butano. Entonces, cuando hablamos de este tipo de compuestos lineales, que son compuestos cuya fórmula se escribe en una sola línea sin ramificaciones, es decir, no tiene por acá otros compuestos, estamos hablando de compuestos lineales y esto lo podríamos llamar también como N-butano. Esto lo vamos a ver en bibliografía, N-butano, N-pentano. Cuando vean esto de la N, significa que es un compuesto que se escribe así, nada más de forma lineal, no tiene ramificaciones. ¿Sale? Este compuesto que tenemos con base a su estructura estábamos viendo los lineales, ahora son los ramificados. Aquí es el caso contrario, van a ser compuestos que poseen radicales o ramificaciones en su estructura. Es cuando tenemos este tipo de compuestos, ¿no? Que tienen como estas ramificaciones. Entonces esto obviamente representa una cierta digamos reglamentación para su nomenclatura, que después vamos a hablar de ello. Pero entonces entendamos que los compuestos orgánicos se clasifican con base a esa estructura y que aquí tenemos los lineales que tienen simplemente cadenas lineales o ramificados que tienen este tipo de ramificaciones. De la clasificación de los compuestos orgánicos con base a su estructura, decíamos los lineales, los ramificados. Ahora vamos a tener los compuestos cíclicos. Los compuestos cíclicos son aquellos compuestos que poseen una estructura cerrada y que por lo tanto van a formar una figura geométrica. Entonces aquí es donde tenemos los compuestos que tienen esta clase de estructuras cerradas o anillos. Pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser pentágonos, pueden ser hexágonos. Entonces, los compuestos cíclicos van a ser aquellos que tienen una estructura cerrada.
y pueden ser de diferentes, ¿no? Conforme sigue. Entonces, la forma en que normalmente se nombran a estos compuestos es con base a la estructura que dan. Sería entonces utilizando, si estamos hablando de puros compuestos de enlaces simples, entonces utilizaríamos el prefijo ciclo para nombrarlos. Entonces aquí tenemos 3. Este sería ciclo propano. Después vamos a ver por qué esto de 3 es propano. Esto sería un ciclo butano. Recuerden, butano es 4. Esto sería un ciclo pentano. Y esto sería un ciclo hexano. Y así sucesivamente. Y bueno, el último de los grupos de la clasificación de los compuestos orgánicos que vamos a ver con base a su estructura es el grupo de los aromáticos o de los naftenos. Nos estamos refiriendo a este grupo de los aromáticos o naftenos, aquellos que están englobando exclusivamente el grupo del benceno. Esto que ustedes están viendo aquí es la estructura química del benceno. Después vamos a dedicar todo un capítulo a este tema del benceno. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este tipo de compuestos? Es que sus carbonos poseen una estructura, digamos, electrónica, digamos, deslocalizada. Es decir, que los electrones de valencia se mantienen en el mismo sitio, no se mantienen en el mismo sitio, y que estos se van a mover alrededor de la molécula, alrededor de toda la molécula, ¿no? Bueno, estos se van a mover alrededor de toda la molécula. Entonces, no nos metamos tanto en este rollo de cómo sería la configuración de los orbitales aquí, para ver que de tal forma los electrones andan como, digamos, volando por toda la molécula. Lo que sí caracteriza este tipo de compuestos es que esta peculiaridad de que los electrones se muevan así, de esta forma, le da ciertas características de aroma. Entonces, normalmente los compuestos cíclicos como estos están relacionados con los aromas en los alimentos, aromas en otro tipo de productos. Entonces, nada más quedémonos con estos, que otra forma de clasificar los compuestos orgánicos con base a su estructura son los que denominamos como aromáticos o naftenos, que esto van a ser precisamente compuestos que incluyan la molécula del benceno. ¿Sale? Y el benceno pues tiene esta estructura, que puede ser así, o cuando vean esta estructura hexagonal con un círculo en medio, estamos hablando específicamente de benceno. Esta clasificación que seguía de acuerdo al primer diagrama que presentábamos era en base a sus propiedades físicas y químicas, que decíamos que eran combustibles, volátiles, inflamables y demás. Ese tema como tal me lo voy a ubicar. Entonces, vamos a hablar sobre la última forma de clasificar los compuestos orgánicos, que era con base a sus grupos funcionales, que era el tema que ya estábamos revisando la clase pasada. Esto va a ser un repaso. Que esto de los grupos funcionales son ciertas estructuras de átomos que vamos a encontrar en las moléculas, que nos van a permitir identificar qué tipo de compuestos son. Estos grupos funcionales se llaman así porque básicamente le van a dar ciertas funciones a esas moléculas, funciones características de ciertos grupos. Esto lo vamos a revisar
Espero que quede más claro conforme vayamos avanzando. Entonces decíamos que hay diferentes grupos funcionales y que del primero que hablábamos era de los alcanos. Que decíamos que eran cadenas de carbonos con enlaces simples. Digamos, esta sería como la forma de representar ese grupo funcional. ¿Sale? Entonces decíamos que en los alcanos vamos a tener, cuando estemos nombrando los alcanos, vamos a tener la terminación ano para nombrar a los compuestos con base al número de carbonos. Entonces, bueno, el segundo grupo funcional del que hablábamos eran los alquenos. Que decíamos que los alquenos pues van a ser cadenas de carbonos con dobles enlaces, con un doble enlace, ¿sale? Y que para nombrar a estos compuestos, bueno, en el caso de los alcanos utilizamos la terminación ano, aquí vamos a utilizar la terminación eno, y en el caso de los alquinos, que decíamos que eran carbonos con triples enlaces, aquí vamos a utilizar la terminación ino. Bueno, aquí lo importante es que identifiquemos estos grupos funcionales. Que sepamos identificar cuál es un alcano, cuál es un alqueno y cuál es un alquino. Ahorita olvidémonos de las terminaciones. Simplemente identifiquemos esto. Entonces, el siguiente grupo funcional que veíamos era el tema de los alcoholes, que decíamos que los alcoholes los vamos a caracterizar porque la cadena de carbonos van a tener compuestos o un compuesto que se conoce como el grupo hidroxilo. Aquí lo voy a poner. Este que es una unión entre un oxígeno y un hidrógeno es el grupo hidroxilo. Entonces, cuando veamos esto en una molécula, estamos hablando de alcoholes. Por lo general, cuando hablamos de grupos funcionales, lo que nosotros encontramos en la literatura es algo como esto. Esto lo estamos utilizando la palabra R o la letra R para indicar que esto es una cadena de carbonos. Pero digamos que para ejemplificar este grupo funcional, nosotros lo podemos encontrar así, entendiendo que esta R es una cadena de carbonos. ¿Sale? Entonces decíamos que en el tema de los alcoholes vamos a utilizar la terminación ol para nombrar a los compuestos, como metanol, etanol, propanol, isobutanol y demás. El grupo de las cetonas, que las cetonas era muy parecido al tema de los aldehídos. Bueno, analicemos estos grupos funcionales. Cuando hablamos de cetonas, estamos hablando de que existe un grupo carbonilo. Decíamos que el grupo carbonilo era carbono doble enlace de oxígeno y que a sus lados del carbono van a haber cadenas de carbonos.
Esta sería como la estructura de las cetonas, ¿no? Tenemos un grupo carbonilo y lo voy a poner carbonilo, que está, digamos, como en el medio de las cadenas. Vamos a tener una cadena de carbonos para acá y una cadena de carbonos para acá. O sea, podemos tener una cosa así. Esto sería una cetona, ¿sale? Porque tenemos el grupo carbonilo y hay una cadena para este lado y hay una cadena para este lado. Entonces, espero quede más claro así el tema de las cetonas. En el caso de los aldehídos también vamos a tener un grupo carbonilo. También, les digo, también vamos a tener un grupo carbonilo. Pero ese grupo carbonilo de un lado va a tener un hidrógeno y del otro lado va a tener una cadena de carbonos. Por lo tanto, decíamos que en el caso de los aldehídos, el grupo carbonilo lo vamos a encontrar en los extremos de las cadenas. O sea, aquí podemos tener una cosa así. ¿Sale? Entonces aquí tenemos el grupo carbonilo, que para este lado siempre va a estar conectado con un hidrógeno, y para este lado siempre va a haber una cadena de carbonos. O igual, este hidrógeno puede estar de este lado y la cadena de aquel lado. Pero siempre va a estar, digamos, en los extremos de las cadenas. No en el caso de las cetonas, que va a ser como en el medio de las cadenas. Bueno, el siguiente grupo funcional del que vamos a hablar es de los éteres. En el caso de los éteres es muy parecido al tema de los ésteres. En ambos casos, en ambos grupos funcionales estamos hablando de compuestos donde vamos a tener oxígeno. En estos encontramos el oxígeno. Entonces, la fórmula general del grupo funcional de los éteres sería de esta forma. Que bien decíamos que la R pues son cadenas de carbonos, ¿no? Entonces aquí podemos tener una cosa así. Este sería un éter, porque tiene un oxígeno en medio de la cadena, de dos cadenas. O sea, está el oxígeno y para este lado hay cadenas y para este lado hay cadenas. Pero el oxígeno está solo, no está combinándose con nada más, simplemente está solo. ¿Sale? En el caso de los ésteres, estamos hablando de una fórmula general que sería representado de esta manera.
de esta manera. Bueno, aquí la diferencia con este otro es que en este grupo vamos a tener, o en este grupo funcional vamos a tener igual al grupo carbonilo, que ya lo conocemos. Y este grupo carbonilo va a estar unido a este lado con un oxígeno en la cadena. Entonces aquí podemos tener una cosa así. ¿Sale? Aquí estamos identificando a un grupo carbonilo que se está uniendo a un oxígeno y que para este lado hay cadena y para este lado hay cadena, como está marcado aquí, las R. Entonces no lo olvidemos, éteres y ésteres. En el caso de los éteres es cuando tenemos un oxígeno solo sin combinarse con nada en medio de la cadena, o sea que hay cadena para un lado y cadena para el otro. Cuando hablamos de cadena puede ser nada más hasta 1, 2 más o 1000 cadenas más o simplemente 1. Y en el caso de los ésteres es cuando tenemos el grupo carbonilo unido a un oxígeno y para ambos lados hay, digamos, cadenas. Los funcionales que vamos a revisar son las aminas y las amidas, que es algo muy parecido al tema de los éteres y ésteres, pero aquí el elemento es el nitrógeno. Cadenas de carbonos que contienen nitrógeno. Entonces, al igual que los ésteres, el grupo de las aminas, vamos a tener una cosa así. Entonces, si se fijan, aquí tenemos nitrógeno dentro de la cadena. Aquí tenemos el grupo amino. Este sería el grupo amino. Entonces, simplemente se trata de cadenas en las que tenemos el grupo amino. También podemos tener una cosa así. Y en el caso de las amidas tenemos una cosa así. ¿Sale? Aquí lo que estamos viendo es que en el grupo de las amidas tenemos nuevamente este grupo carbonilo. Tenemos el grupo carbonilo y tenemos el grupo amino. Entonces el grupo amino y el grupo carbonilo se unen y a esto lo vamos a llamar un compuesto como amidas, donde solo tenemos el grupo amino sin el grupo carbonilo, vamos a llamarlo amidas. Perdón, aminas. Luego tenemos el grupo de los derivados halogenados, que como vimos en la clasificación con base a su composición, también los podemos llamar los halogenuros de alquilo. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Que bueno, vamos a tener cadenas de carbonos
donde vamos a encontrar un halógeno. ¿Cuáles son estos halógenos? Esta X va a representar a un halógeno, que decíamos que son los del grupo 7 de la tabla periódica. Y bueno, no tiene caso a lo mejor que repita tanto eso, ¿no? Entonces, cuando veamos un halógeno dentro de nuestra cadena, estamos hablando de un halogenuro de alquilo o un derivado halogenado. El que vamos a revisar es el del carboácido carboxílico. Que bueno, en este grupo funcional lo que lo caracteriza pues es precisamente, lo vamos a poner aquí, tendremos una cosa así. Vamos a ver en este grupo funcional que tenemos al grupo carbonilo, y este grupo carbonilo está unido a un hidroxilo. ¿Sale? Entonces a este grupo o a esta unión también lo podemos llamar el carboxilo. No lo confundamos con el carbonilo. El carbonilo nada más es carbono doble enlace oxígeno. Y el carboxilo es esta unión del carbonilo con el hidroxilo. Sale entonces, al igual que los aldehídos, que decíamos que estos compuestos los vamos a encontrar en los extremos de las cadenas, aquí sucede lo mismo. Aquí tenemos un grupo hidroxilo, pero para este lado puede haber tantos carbonos como queramos. ¿Sale? Entonces, otra forma de representar todo esto pues sería una R de que para aquí hay una cadena, el grupo carbonilo más el grupo hidroxilo, o esto sería lo mismo. En el caso de los aldehídos, que decíamos que en lugar de un grupo hidroxilo era un hidrógeno, teníamos una cosa así. Este era el de los aldehídos, no nos confundamos. Si notan la diferencia, pues son muy parecidos, pero aquí no tenemos este oxígeno, perdón. Entonces aquí tendremos también una cosa así. Esto también estamos hablando de un aldehído. Si se fijan, la diferencia pues nada más es la ausencia de un oxígeno. Entonces se puede prestar para confusiones. Este es el último grupo funcional que estaremos revisando. Cada uno de estos grupos funcionales nos lleva a determinar cierta nomenclatura, que es a lo siguiente que vamos a pasar. ¿Sale? Entonces espero que este repaso haya quedado un poco más claro sobre el tema de cómo se clasifican los compuestos orgánicos y por qué empezamos a hablar de grupos funcionales.